Y hoy viernes, como les adelantábamos, no hablaremos con Juan Manuel Revuelta porque preferimos presentarles todo un avance de la ciencia y la tecnología para el seguimiento de pacientes hospitalarios desde casa. Les hablamos de la cirugía mayor ambulatoria móvil, un sistema innovador desarrollado por el Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar del Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos con nosotros a uno de sus investigadores en I+D, José Luis Bayo Montón. Buenos días, José Luis. Buenos días. Si te parece, en primer lugar, José Luis, ¿en qué consiste este nuevo sistema que lleváis desarrollando y que ahora habéis culminado? El sistema se basa sobre una unidad que tienen los hospitales, que consiste en que para determinados tipos de operaciones, en lugar de que el paciente vaya unos días antes, esté hospitalizado, luego se le haga la operación y permanezca unos días después en el hospital, lo que hace es esa misma mañana va al hospital, se le realiza la operación y después de unas horas se le manda a hacer el posoperatorio a su casa. Entonces, lo que se tiene que hacer luego es un seguimiento de este paciente, porque lógicamente puede tener algún tipo de complicación. Son los menos casos, pero puede ocurrir. Este seguimiento tradicionalmente se hace llamando al paciente. Y si el paciente tiene cualquier tipo de duda, pregunta o problema, lo que hace es acudir a urgencias del hospital. Ese sería, ¿no?, el método tradicional, el de Exacto. Toda la vida. Ese es el método que se está utilizando en las unidades tradicionales. Entonces, lo que hacemos en este caso es dar varias vías, varios caminos, para que este seguimiento pueda hacerse más automatizado y mejor, poniendo también en contacto al paciente con el médico sin tener que acudir a urgencias. Entonces, esto se hace de varias formas. Hay una forma, que es la primera que pusimos en marcha, que lo que se hacía era entregar un teléfono a los pacientes, con el cual los pacientes podían hacer fotografías de las zonas donde pues se había operado, había alguna herida, vendaje o similar. Claro, sobre todo, José Luis, en casos de curas, ¿no? Por ejemplo, pues para ver muchas veces que no saben si a lo mejor se ha infectado o se lo han curado bien. En esos casos sería, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando la enfermera llama, le realiza una serie de preguntas que están estandarizadas. Esas preguntas, según lo que el paciente responde, dan un resultado. Y según ese resultado, se sabe si el paciente está bien o está mal. Y se sabe qué hay que hacer con él. Según la gravedad del estado del paciente, se decide qué hacer con él. Si decirle que acuda al día siguiente y se le hace una cura, o se le dice que vaya directamente a urgencias. Entonces, lo que se hace es reforzar las respuestas que daba el paciente por teléfono con esas fotografías. Porque el paciente puede decir, yo tengo el vendaje totalmente empapado en sangre, ¿vale? Y puede ocurrir que no sea tanto. O puede decir, ¿tiene usted hinchado el miembro inferior, si te está operado, por ejemplo, del pie? Y que diga, sí, está muy hinchado. Entonces, la fotografía nos daría una información totalmente objetiva, del color del miembro, cantidad de sangrado, estado de la herida, etcétera. Sobre todo porque, bueno, mucha gente que no está a lo mejor acostumbrada pues a hacerse curas y se alarman bastante, ¿no? José Luis, en ese... Exacto. Entonces eso lo que le proporciona al personal sanitario es una información totalmente objetiva que no depende del estado del paciente, ¿vale? Ni de la subjetividad de ese paciente. Entonces esa es la primera herramienta que se les aportó. ¿Vale? Y digamos, José Luis, como primera conclusión, con esa herramienta lo que conseguís es que, bueno, se reduzcan muchas veces los reingresos de la gente porque le podéis hacer el tratamiento desde casa y además, como decías, agilizar sobre todo, bueno, pues esas estampas tan tradicionales de que no quedan camas en los hospitales porque, bueno, todo el mundo ha tenido que quedarse ingresado o reingresar, ¿no? Es un sistema, digamos, que agiliza muchísimo el sistema sanitario en la comunidad. Lo que estamos buscando es que el paciente tenga canales de información con el médico para poder hablar con el médico ante cualquier duda, ¿vale? Y que se sienta tan controlado en casa como si estuviera en el hospital. De forma que evitamos que ese paciente esté acudiendo a urgencias ante cualquier duda o problema que él crea ver o crea percibir, ¿vale? Que puede ser real o puede no serlo,
y entonces evitamos masificar lo que serían urgencias y Claro, que muchas evitamos veces... uso de camas, desplazamientos del paciente, Ujú. etcétera. Porque además el paciente se recupera mucho mejor cuando está en su casa que cuando está en un hospital, porque está en su casa, con su familia, etcétera. Es un entorno más, ¿no?, que propicia más la recuperación. Claro, propicia la recuperación. Entonces, está demostrado que la recuperación en casa es mucho más rápida. Ujú. Entonces, lo que se busca es que esa recuperación en casa tenga el paciente el mismo control que si estuviera hospitalizado. Entonces, por un lado, lo que se hizo es esto, complementar la llamada con las fotografías. Ahora, en la última fase, lo que hemos añadido son 2 canales más de comunicación entre médico y paciente. En este caso, no es la enfermera quien está llamando pues al día siguiente y a los 2 días y a la semana al paciente, ¿vale? Sino que es el paciente cuando quiere el que se pone en contacto con el médico. ¿Cómo se pone en contacto con el médico? No es que llame por teléfono al médico, porque si no el médico no podría atender a todos los pacientes que tiene. Se le colapsa el teléfono y el móvil y todo. Lo que ocurre es que se ha puesto un sistema automático que permite que el paciente conteste el mismo cuestionario que le hace la enfermera, lo conteste de 2 formas. Actualizado, ¿no? Actualiza ese registro que quedó anteriormente. Claro, las preguntas que le hacía la enfermera, pues el paciente cuando quiera puede entrar y contestarlas. Si él es capaz de manejar un ordenador, entrar en internet y acceder a una página web, ¿vale? Se le entrega una tarjetita con un número, él da ese número, se registra en la página y automáticamente le salen las preguntas. Son 8 preguntas, contestas a 8 preguntas y al final de las preguntas el sistema evalúa el estado del paciente y le dice cómo se encuentra, ¿vale? Si se encontrase en algún estado de determinada gravedad, le puede automáticamente derivar al médico que está de urgencia. Darle el teléfono del médico de urgencia y que llame al médico de urgencia. Y si se encuentra en un estado intermedio, el sistema lo que hace es decirle pues simplemente que se encuentra bien, pero que van a llamarle en un periodo de tiempo, ¿vale? En aproximadamente para 15 corroborarlo, minutos, ¿no? Que no ha evolucionado más. Van a hablar con él y ver su estado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo por detrás? Lo que está ocurriendo por detrás es que el personal sanitario tiene en el hospital un programa en el cual todos los cuestionarios que llegan se van ordenando por la prioridad de la gravedad de la gente. Y le saltan alarmas en pantalla y con sonidos para que el personal sanitario vea que han entrado estos cuestionarios y que tiene que atender a determinadas personas. Él puede desde el programa revisar las respuestas que ha dado esa persona y tomar las acciones pertinentes, que son o llamar simplemente a la persona para comprobar su estado o hablar con el médico de urgencia para que el médico de urgencia hable con este paciente, le cambie la medicación, acuda a su casa o le diga que acuda a urgencias. Y José Luis, además de ese sistema, el que dices, ¿no? Bueno, que el personal sanitario tiene en las instalaciones ese ordenador central donde reciben todas las alertas, también habéis añadido a los teléfonos móviles de personal que tengan acceso a web, también pueden ir consultándolo, con lo cual están localizados en cualquier punto del hospital. El médico de guardia, ¿vale? Los médicos de guardia que existen tienen un teléfono móvil con el cual pueden acceder a todos los datos del paciente, de forma que se les están enviando SMS cuando hay pacientes en determinado estado de gravedad. O cuando el personal sanitario, alguno de los pacientes que están en estados intermedios, decide que pasa a un estado de mayor gravedad. El SMS le llega al médico y el médico sabe que tiene pacientes que consultar y cuáles son. Entra a través de una página web en el móvil, consulta los datos, puede llamar a ese paciente y comprobar su estado real. Y en el caso, por ejemplo, José Luis, por último, de la gente que a lo mejor no domina las tecnologías, si por ejemplo tenemos a un abuelito enfermo, pues que no sabe entrar a la web, ¿cómo puede ponerse en contacto con el médico? Para este caso lo que hemos hecho es tener una tercera vía de comunicación. Esta tercera vía de comunicación es un número de teléfono fijo. La persona llama a ese número de teléfono fijo y le sale un contestador de voz como el que te sale cuando llamas a un servicio técnico, ¿vale? O a cualquier sitio de este tipo. Pero le reconocía la voz. Sí, este contestador lo que hace es, tú le das el número que te han dado en la tarjetita, te reconoce, sabe qué paciente eres y te empieza a realizar las preguntas. Tú vas contestando las preguntas, las mismas preguntas que contestarías por la web, pero las contestas por voz. Te va reconociendo las respuestas de voz que tú das, al finalizar el cuestionario te recuerda lo que has contestado y si es correcto le dices que puede continuar.
Al finalizar hace lo mismo que la web, evalúa tu estado y inicia el mismo protocolo. Si estás bien, te dice que estás bien. Si estás en un estado intermedio, avisa a la enfermera para que la enfermera corrobore el estado y ya decida si tiene que llamar o tiene que hablar con el médico. Y si estás grave, lo que hace es avisar directamente al médico para que el médico llame directamente al paciente, sin que el paciente tenga que llamar a nadie. Y en ese momento ya, si hiciera falta, se pondría en marcha, supongo que una unidad vital o una ambulancia en ese caso. Claro. Bueno, pues perfecto, José Luis Bayo, hasta aquí nuestro tiempo. Muchísimas gracias, sobre todo por esta innovación que esperemos, como decías, que no colapse sobre todo las urgencias de nuestros hospitales de la comunidad, y esperamos pues que sigáis aportando ese grano de arena con vuestra tecnología y vuestros avances al servicio de la salud pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.